En la carta de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quisiera comenzar estos breves pensamientos con la siguiente pregunta. ¿Hay momentos en los que quisieras no identificarte con Cristo debido a las presiones sociales? Ese era el gran dilema en el que se enfrentaban los creyentes judíos en el año 64 aproximadamente después de Cristo, cuando el autor de Hebreos escribe esta carta. Estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón, no por ser judíos, sino por reconocerse cristianos. En el contexto del relato de Hebreos y los pasajes que he recitado, ser identificado como un judío no era ningún problema, pero reconocerse seguidor de Cristo era un asunto de vida o muerte. Estos creyentes judíos estaban siendo tentados a volver al judaísmo y a volver a las antiguas prácticas del antiguo pacto, de los sacrificios levíticos, en un intento por escapar de la persecución y así poder salvar sus vidas. La carta a los Hebreos exhorta a los lectores a observar, pero también a transitar por el nuevo camino, por un camino que da vida, por un camino diferente, y que se forja a través de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. El autor de esta carta destaca la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre los pactos antiguos y sobre todos los sacrificios levíticos a lo largo de toda esta epístola. Volver las espaldas a Cristo en un contexto de persecución y fijar la mirada en otra dirección no era la mejor decisión. Hoy, la realidad de la pandemia afecta a gran parte del mundo. Y es en ese escenario donde algunas personas y creyentes han dejado de mirar a Jesús. Otros, sin embargo, han focalizado su atención y su mirada en Jesús con fe y esperanza. Estos versículos de Hebreos capítulo 12 contiene verdades que son transformadoras. A través de un lenguaje metafórico, el autor comienza este capítulo hablando de la carrera de la fe, mencionando una importante nube de testigos, quienes son un ejemplo con su vida y son además un estímulo para seguir adelante en la vida cristiana. Dice el texto en el verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarse de todo peso. Y esta palabra, ojo, peso, en el griego, en el original, es onkos, que se relaciona con doblarse e inclinarse. Es estar dispuesto a renunciar a las cosas que de alguna forma te pueden mantener encorvado, aquellas cosas que te pueden enfermar, aquellas cosas que te pueden dejar en el camino. El médico griego llamado Hipócrates, él señaló lo siguiente: antes de curar a alguien, pregúntale a él si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Despojarse del peso conlleva a despojarse del pecado, el cual es una realidad en la vida de muchas personas. Y a pesar de que el pecado puede tornarse placentero y llevadero, a la larga es totalmente destructivo. Además, estos desafiantes versículos bíblicos permiten que podamos ver los beneficios de fijar nuestra mirada en Cristo Jesús
independiente de las circunstancias que nos rodeen. Y es en este versículo 2 donde quiero centrar estos pensamientos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primera cosa, poner los ojos en Jesús nos permite confiar y depender de su victoria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quien corre la carrera de la fe no debe distraerse con nada ni con nadie en el camino. Su objetivo es llegar a la meta y su mirada no puede ser otra sino estar centrada en Jesús. Por eso creo con total seguridad que poner los ojos en Jesús es justamente confiar en Él y depender de su victoria. Debemos confiar en Jesús porque Él es el autor de la fe. La palabra para autor en el griego es argegos, cuyo vocablo significa príncipe, capitán y jefe. Jesús va delante de quien corre la carrera. Él está dirigiendo, Él está promoviendo, Él está incentivando la fe de los creyentes porque Él es el autor de la fe. Pero Jesús también es el consumador de la fe. Y la palabra consumador en el griego significa teleiotes y da la idea de perfeccionar y completar. Nuestra fe nunca será perfecta en esta tierra. En ocasiones dudaremos, en ocasiones flaquearemos y nos olvidaremos de las promesas de Dios. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos tener la seguridad que podremos avanzar hacia nuevos niveles de fe. ¿Por qué razón? Porque Él es el perfeccionador de nuestra fe y quien completa nuestra fe. No debemos mirar las circunstancias que nos rodean y nos persiguen. Debemos mirar a Jesús, poner los ojos en Él y depender de su victoria. En segundo lugar, poner los ojos en Jesús nos permite valorar su sacrificio, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La carrera de la fe no tendría sentido si nos desmarcáramos de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Es Jesús y es la cruz de Cristo lo que le da realce a la fe del que cree. Es ese hecho concreto, realizado hace más de 2000 años atrás, lo que cambió al mundo, lo que dividió la historia en un antes y en un después de Cristo. John Lennon pudo haber dicho que los Beatles llegaron a ser más famosos que Jesús, pero quiero señalar enfáticamente que Jesús ha sido el único que ha cambiado la historia de la humanidad en un antes y en un después de Cristo, tanto para creyentes como para ateos. Jesús sintió el dolor de la cruz, pero el gozo de lo que su sacrificio significaría para la vida de las personas aplacó sus dolores. El autor menciona tan gráficamente el sacrificio de Jesús para que también los creyentes judíos que estaban siendo tentados a volver atrás, a volver al judaísmo, pudieran ver que Jesús es más que suficiente y que Jesús fue capaz de todo por amor. Fue capaz aún de menospreciar la vergüenza, el oprobio de la cruz y seguir hasta el final, hasta completar su obra. Es importante entender que la cruz no minimiza a Jesús. La cruz no lo debilita, no lo hace frágil ni le hace mortal. La cruz demuestra el gran poder de Jesús,
demuestra su inmensa fortaleza para continuar esa gran carrera que traería fe y esperanza para toda la humanidad. Fijar los ojos en Jesús es valorar y es entender su sacrificio. Es mirar por encima de las probabilidades humanas y perecederas que Él fue capaz de todo por llegar hasta el final, morir en la cruz y dar su vida por cada uno de nosotros. Poner los ojos en Jesús nos permite, en tercer lugar, descansar en su señorío y autoridad. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue el preámbulo de su gran victoria y de su señorío sobre toda autoridad. Si bien poner los ojos en Jesús no nos librará de las aflicciones de la vida, de las enfermedades, pero nos permitirá descansar en su señorío y en su autoridad. Además, esta acción de mirar a Jesús permitirá que sigamos avanzando en la carrera de la fe sin desmayar, sin rendirnos, poniendo toda nuestra fe y confianza en aquel que ha vencido la muerte, en aquel que está sentado a la diestra del trono de Dios y es glorificado por todos. Saber que Jesús es el Señor absoluto, saber que Él tiene plena autoridad sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias, será el estímulo más grande para que nuestra fe siga su curso y siga desarrollándose. Termino diciendo lo siguiente: poner los ojos en Jesús es avanzar en un nuevo camino. Es avanzar en este nuevo camino que Él trazó, tanto para ti como para mí, y que no estuvo exento de sacrificio y dolor, para que podamos finalmente ser victoriosos ante la adversidad. Termino diciendo, poner los ojos en Jesús nos permite confiar y depender de su victoria. Poner los ojos en Jesús nos permite valorar su sacrificio. Y poner los ojos en Jesús nos permite descansar en su señorío y en su autoridad. Que el Señor les bendiga.